En los días de Noé, cuando Dios mandó un diluvio, toda la raza humana que era moradora de la tierra, la raza prediluviana, todos se fueron al infierno, todos. Solamente hubo uno que se llamó Enoc, séptimo desde Adán. Es interesante esto, que nosotros reflexionemos en esto que ocurrió en los días de Noé. Uno solo, Enoc, él solamente fue traspuesto para no ver muerte. Dice el libro de Hebreos que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, para no ver la destrucción, la ira de Dios sobre un mundo prediluviano. Entonces, ¿cuántos fueron salvos, librados de la ira de Dios en los días de Noé? Uno solo, Enoc. Ahora, resulta que Noé atravesó la ira, atravesó el diluvio salvado en un arca. Él y 7 con él. 7 con él. Su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 en total. Noé y 7 con él, 8 en total. Pero ellos atravesaron todo el periodo del diluvio. Eso en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé hubo uno que fue Enoc, que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, en los días de Noé hay 2 sucesos. Uno, Enoc traspuesto para no ver muerte. Uno solo, Enoc, nadie más. Y luego tenemos a Noé y 7 con él atravesando el diluvio. De hecho, nunca salieron de la tierra, porque cuando atravesaron el diluvio, salvados en un arca, el arca encalló, digamos, en los montes del Ararat y ellos poblaron la tierra de nuevo. Pero Enoc fue alzado al cielo. Entonces, reflexionemos en esto. En los días de Noé, uno solo, Enoc, fue traspuesto, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver la cantidad enorme de gente que moriría por la ira de Dios, a manos de la ira de Dios. Entonces, esos son los tiempos de Noé, los días de Noé. En los días de Noé, 1 alzado al cielo y 8 atravesando el diluvio, salvados por un arca. Ahora, vamos al otro episodio que quedó registrado en la Biblia, donde también Dios vertió su ira. Son los días de Lot, L-O-T. En los días de Lot estaba el incipiente mundo urbano, ¿ya? De las casas, los edificios, urbanismo. Entonces, en esos días, eran los días de las ciudades de la llanura. Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura. Entonces, en los días de L-O-T, Lot, resulta que Dios decidió mandar una lluvia de fuego y azufre sobre todo el mundo antiguo urbano, parecido a lo que ocurrió en los días de Noé. Entonces, ¿quién fue librado? Por los ángeles. Lot. Abraham empezó a interceder por su sobrino Lot. Entonces Dios mandó 2 ángeles a sacar a la fuerza a Lot, porque resulta que Lot era muy terrenal. Lot era una persona creyente. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2, ya, el justo Lot, afligido cada día viendo los hechos inicuos de los malvados, quien afligía su corazón justo, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados.
pero estaba metido en el mundo, Lot. O sea que Lot era un creyente mundano, carnal, materialista, ¿ya? Con amor al dinero. Tenía su corazón en el mundo. Entonces los ángeles lo tiraban a la fuerza a Lot, porque Lot amaba el mundo, le tenía amor al mundo. Es como que hoy una persona que es de fe en Cristo le tiene amor a su camioneta, le tiene amor al trabajo, a su estilo de vida, a su vida mundanal. Ese es Lot. Y los ángeles apremiaban a Lot. Apúrate, Lot, sale, déjate de estar amando tanto el mundo, creyente mundano. Así tenemos que interpretarlo. De otra manera, ¿de qué otra manera podríamos interpretar el hecho de que los ángeles apremiaban a Lot? Ahora Lot estaba casado con una mujer requete contra, materialista y mundana. Esa mujer quedó convertida en estatua de sal. Porque cuando, por instrucción de los ángeles, Lot estaba siendo instruido de que no debían mirar atrás, huir hacia el monte, no mirando atrás, la mujer de Lot, sabemos, por Génesis capítulo 19, ella volteó a mirar hacia su amada Sodoma, su amada Sodoma. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede significar eso para los días de hoy? Una mujer que le gusta el mall, le gusta ir a tomarse un heladito al mall, vitrinear las vitrinas en el centro comercial, le gusta el estilo de vida, ganar dinero, que no le predica el evangelio a nadie, no le habla a la gente respecto a la condición en la que se encuentran. Lot debió haber dicho a la gente de Sodoma: viene una lluvia de fuego y azufre. Pero la condición paupérrima de Lot era tan miserable, era la de una persona que amaba mucho el mundo, su estilo de vida mundanal. No le predicaba a ninguno la obra de salvación. No le anunciaba que un día iba a venir el Redentor. No les anunciaba a la gente que ellos tenían que ser redimidos, porque el pecado produce la muerte judicial. El alma que pecare, esa morirá. Todos hemos pecado, estamos condenados a la muerte, necesitamos de un Redentor. Un día Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19. Y aún se levantará sobre el polvo, y aún yo, después de deshecha mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. O sea, Job era una persona que creía en un Redentor. Toda la gente antes de que Cristo viniese al mundo tenían que creer que iba a venir un Redentor a redimir, a salvar, pagando un precio en rescate por las almas pecadoras. Ahora nosotros tenemos que creer que ya el Redentor vino. O sea, antes de Cristo, la gente tenía que creer que iba a venir un Redentor. Después de Cristo, tenemos que creer que ya vino el Redentor y ya nos salvó. Pero bueno, ahí estaba Lot. Lot, un creyente mundano, un creyente mundanal, un creyente que yo diría paupérrimo en su condición espiritual, un creyente, yo diría, negligente. Entonces los ángeles apremiaban, tiraban a la fuerza a Lot: Lot, escapa al monte porque no podremos hacer nada hasta que tú hayas escapado al monte. Y Lot dijo: oh varones, por favor concededme ir a la ciudad de Adma. ¿No? A ver, Adma, Seboín, Zoar, a la ciudad de Zoar. Es ciudad pequeña, no podré llegar al monte, no podré. Entonces fue oída esta petición del creyente mundano Lot, y por misericordia Dios le concedió escapar a esa ciudad, Zoar. Es pequeña. Y escapó con sus dos hijas, porque su mujer quedó convertida en estatua de sal. Esa era la condición paupérrima de Lot. Su condición espiritual era realmente deplorable. Ahora, vino la lluvia de fuego y azufre. ¿Cuándo? Cuando el sol salía. El sol salía sobre Sodoma cuando vino el castigo. Entonces, ¿cuántos fueron librados del castigo que Dios vertió sobre las ciudades de la llanura? Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra. Bueno, Zoar
quedó exenta porque Lot pidió ir allá. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos fueron librados? Uno, solamente uno, Lot. Bueno, y por misericordia, sus dos hijas. Y vino ese fuego y azufre que cayó como lluvia sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín. Y lo destruyó todo. Ahora, cuando los israelitas le preguntan al Señor en Mateo capítulo 24, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas de la destrucción del templo? Que el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Esa fue una primera pregunta. Después le hicieron una segunda pregunta de inmediato. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa fue una segunda pregunta. Y la tercera, ¿y del fin del siglo? 3 preguntas en una. La pregunta del medio es, ¿qué señal habrá de tu venida? Como los israelitas son incrédulos, no le creen a Dios, para poderle creer necesitan ver señales, ver para creer. ¿Qué señales nos das de tu venida? Para que podamos creer que tu venida está cerca. Bueno, todo esto a los israelitas. Y el Señor empieza a darle señales respecto a la segunda venida de Cristo por ellos. Y les dice, mi venida será igual como los días de Noé. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Más como en los días de Noé y como en los días de Lot, asimismo, tal cual será la venida del Hijo del Hombre. A ver, hagamos una recapitulación. En los días de Noé, ¿cuántos fueron librados, alzados al cielo? 1. ¿Quién fue? Enoc. Dice el libro de Judas, Judas capítulo 1, Judas tiene un puro capítulo, ¿eh? Judas es el hermano del Señor, no es Judas Iscariote, el traidor, no. Son 2 Judas diferentes. El libro de Judas está antes del libro del Apocalipsis. Está después de la tercera carta del apóstol Juan a la iglesia. Libro de Judas. Dice, Judas está hablando de las personas malvadas, de los falsos salvados, engañadores, falsos maestros, engañadores, falsos maestros, falsos profetas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán. O sea, Enoc fue 7º desde Adán. O sea, Dios creó a Adán, después vino Set, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º fue Enoc. 7º desde Adán. Entonces tenemos aquí que Enoc fue 7º desde Adán. Entonces tenemos digamos, la información de que Enoc fue 7º después de Adán. 7ª generación. 7º. Pero también tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces tenemos que por la fe Enoc fue arrebatado al cielo, para no ser objeto de la ira de Dios. Por la fe. Pero también tenemos la información de que Enoc fue 7º desde Adán. Perfecto. Es bastante información que tenemos que considerar nosotros. Dios nos está hablando en su palabra para que tengamos nosotros información respecto de la venida de Cristo por Israel. Entonces, la iglesia tenemos que estar mirando y observando, escuchando, reflexionando en lo que el Señor le está hablando a Israel respecto de la segunda venida de Cristo a Israel, segunda venida. ¿Qué pasó en los días de Noé? 1 fue alzado al cielo y 8 en una arca fueron los que atravesaron el diluvio. ¿Ok? Eso es importante. Dice el Señor, más como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces tendría que haber un Enoc espiritual, 7º, que tiene que ser traspuesto, ¿verdad? Tendría que haber una especie de Enoc, un 7º. Cuando el Señor le dice a Juan en Patmos que escriba sus 7 mensajes a sus 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, ahí tenemos la iglesia del Señor. Es el cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras en que la iglesia ha de pisar la tierra. Entonces son 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, 1, Esmirna, 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 3, Tiatira, 4, Sardis, 5, Filadelfia, 6 y la iglesia séptima
la iglesia de la Odisea. Yo soy parte de la iglesia de la Odisea. Yo soy un tibio. Soy un tibio. Soy un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor me está diciendo a mí, Ulises, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, por eso que te estoy reprendiendo, porque te amo. Y estoy diciendo que me da asco tu vida terrenal. Eso es. Es una reprensión manifiesta. Por cuanto tú dices que eres rico, que tienes mucho conocimiento, que no requieres de nada, que lo sabes todo. Y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hijo mío de la iglesia séptima, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego. Oro. El oro es la fe. Y la fe se adquiere leyendo la Biblia. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra en el día en que el Señor se manifiesta a nosotros. Sea hallada para. Los traductores dicen en. La preposición en no es la correcta. La correcta preposición es para, en el original. 1 de Pedro 1:7. Entonces, esa es la fe. El oro. El oro es la fe. En otras palabras, el Señor está diciendo a la iglesia séptima, yo te aconsejo que pases tiempo leyendo la Escritura para que adquieras la fe. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, el oro. Entonces, en otras palabras, el Señor nos está diciendo a la iglesia séptima, yo les aconsejo que ustedes pasen más tiempo leyendo las Escrituras para que así adquieran fe, porque no tienen fe, son pobres en fe. Son miserables para mí, ciegos, no ven la condición en la que se encuentran, que están a punto de ser arrebatados al cielo. Están como Lot. Lot no tenía la menor idea que sobre la ciudad de Sodoma venía un castigo. Ahora, nosotros tenemos el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. A la única de las 7 iglesias, mucha atención con esto, a la única de las 7 iglesias a la cual el Señor dice, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Esa es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, de la cual yo soy parte. Yo soy un tibio. Mi vida terrenal al Señor le da asco. Esa es la verdad. Yo tengo que humillarme. Tengo que cambiar mi forma de autopercibirme en mi condición de ya tener vida eterna. Porque tengo una forma de autopercibirme completamente equivocada. Mi vida terrenal al Señor le da asco. Te vomitaré de mi boca. Me da asco tu vida terrenal. En vez de estar predicando por todo el mundo el Evangelio a toda criatura, en vez de tener alto conocimiento de mi palabra, para hacerle entender a la gente en la condición en la que se encuentran, para tener fervor, valentía, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tus prioridades son las mismas prioridades que tienen las personas que van marchando al infierno. En cambio, mira las prioridades que tenían tus hermanos del primer siglo. Ellos andaban corriendo, huyendo por las catacumbas, eran atrapados y encerrados y echados en las arenas de los circos romanos, cantando himnos al Señor mientras eran devorados por los leones. Ahí estaba la iglesia fervorosa, porque ellos no abortaron el santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y porque lo hicieron, fueron perseguidos. Pero ahora, ¿cómo están los cristianos de hoy en día? No, es que yo tengo que trabajar mucho. No tengo tiempo para leer la Biblia. No voy a alcanzar a tener fervor. Porque mientras uno lee la Biblia, alcanza el fervor, la valentía, el denuedo. Y va en pos de las almas perdidas, no importándole el ridículo. No importando que le digan, eres un ridículo. Y quedar aislado, quedar solo. Como era el profeta Elías. Como era el profeta Eliseo. Como era el profeta Jeremías. Como lo fue el apóstol Pablo, pagando el precio de estar solo en este mundo, rodeado de enemigos. No, el cristiano de hoy en día quiere estar cómodo, asistiendo a sus congregaciones locales, cantando himnos, saliendo de la laguna de Pato y siendo los mismos mundanos el resto de la semana. No le predican el Evangelio a nadie. Tampoco le hacen ver la condición en la que se encuentra el ser humano, que por haber pecado está condenado al infierno y necesita ser salvo. No, Dios te bendiga, Dios tiene grandes promesas para tu vida, no, amigos del mundo, así están. Entonces, con razón que el Señor dice, por cuanto eres tibio, eres un tibión,
Eres un mediocre, cobarde, sinvergüenza. Eres un sinvergüenza, eres una sinvergüenza si es que eres hijo del Señor o hija del Señor. Estás metida en el mundo, tienes amigos mundanos y no les predicas con valentía en la condición en la que se encuentran. Yo te voy a demandar la sangre de todos los que se vayan al infierno, te la voy a demandar, porque no les predicaste, no fuiste atalaya en la salvación de sus almas. Miserable, cobarde, pusilánime. Eso es la iglesia séptima. No, es que tenemos que trabajar. Yo paso mucho tiempo trabajando. Y en mi tiempo libre comparto posteos cristianitos. Dios te bendiga, Dios tiene grandes promesas para tu vida, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una tracalada de gente egoísta, narcisista. Se preocupan de ellos mismos, de no tener enemistad con el mundo. Y para no tener enemistad con el mundo, le niegan el evangelio, no se lo predican. Son cobardes, no quieren ser rechazados, tienen miedo al rechazo del mundo. Esa es la calidad de la iglesia última, paupérrima, miserable, ciega y desnuda. Ignorantes en extremo de la palabra del Señor. No se sabe ni siquiera un versículo de memoria, con eso les digo todo. ¿No le va a dar asco al Señor la iglesia séptima? Entonces, a la única de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la única, es la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor le dice, mira que estoy en pie junto a la puerta y llamo. Está a punto de llamarnos el Señor, a la iglesia séptima. Estamos en el 5991 desde Adán. 4000 desde Adán hasta los 33 de Cristo, de los 33 de Cristo hasta ahora, 1991 años. Más los 4000, 5991. Faltando 9 años para los 6000, para que inicie el milenio 7. Y la semana número 70 del profeta Daniel, que consiste en 7 años, va a ser la tribulación en el mundo. Entonces perfectamente podría empezar el 2026. Y estamos acercándonos al 2025. O sea, y somos la iglesia séptima. Claro, somos la iglesia de la Odisea. Ninguna duda al respecto. Entonces tenemos una analogía, ¿verdad? Enoc, séptimo desde Adán. Nosotros somos la iglesia de la Odisea, la iglesia séptima. Enoc fue traspuesto para no haber muerte, por la fe. Nosotros hemos depositado fe en el Evangelio y seremos arrebatados para no haber la muerte de los moradores de la tierra por los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios. Así tenemos que verlo, ¿ah? No hay otra forma de verlo. Estoy citando las Escrituras. Estoy acoplando lo que está escrito en la palabra y aplicándolo a nuestros tiempos. La higuera, que es Israel, floreció un 14 de mayo de 1948. Es la señal más profética, la más poderosa. Un pueblo que estuvo distribuido por el mundo, ¿ya? El 14 de mayo de 1948 volvió a ser nación. Ahí Israel volvió a tener vida nacional, después de 2000 años prácticamente. En Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, respecto de Israel, no dará vida después de 2 días. 2 días. Por eso Pedro dice, en 1 de Pedro 3:21, a la iglesia, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. El día del Señor inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Luego, los 7 años de tribulación, luego la segunda venida de Cristo al mundo, el juicio a las naciones de Mateo 25, versículo 31 en adelante, es como el juicio de Nuremberg, donde el Señor castigará a los que fueron malos con los mártires, que murieron por la causa de Cristo. Y luego el reinado milenial de Cristo. Entre el juicio a las naciones y el reinado milenial de Cristo van a resucitar los mártires. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi a los mártires, a los que no adoraron a la bestia ni se dejaron marcar con la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, entonces nosotros nos encontramos al 2024 y contando, acercándonos al 2025 cada vez más. Y si ustedes me preguntan a mí, don Ulises, ¿usted cuándo cree que va a ocurrir el arrebatamiento? ¿En qué momento? Yo pienso que según la misericordia del Señor, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, los últimos días del año 2025.
Eso es lo que yo pienso, puedo estar equivocado, incluso puede que lo que esté hablando esté totalmente desfasado, pero es lo que yo pienso. Yo me tengo que pronunciar porque yo tengo conocimiento de las Escrituras, así que me tengo que pronunciar. Esto es lo que yo pienso, aunque esté equivocado. Si me preguntan a mí, a ver, don Ulises, ¿usted cuándo piensa que el Señor va a tocar su final trompeta y va a arrebatar a la iglesia? Bueno, yo pienso que cerca del mes de diciembre del año 2025, porque va a esperar hasta el último el Señor. El Señor en este momento está esperando que la iglesia se complete, que se complete el cuerpo espiritual de Cristo, que entre el último integrante. Y nosotros los verdaderos salvados tenemos que estar siendo instrumentos del Señor para que Dios pueda lograr ese propósito. Disponernos a predicar el Evangelio. Miren que hay un tribunal de Cristo, los que son hermanos en la fe. El primer evento en los cielos con el Señor será el tribunal de Cristo, para rendir cuentas respecto a los dones espirituales que el Señor les dio a cada salvado. Cada salvado tiene uno o más dones espirituales que tiene que ponerlo en servicio de la iglesia y también en servicio de los que no son la iglesia, predicándoles el arrepentimiento y predicándoles el Evangelio, la buena noticia de salvación, para darle la oportunidad a la gente que se arrepienta y que crea en el Evangelio, para entrar a la salvación. Pero somos la peor iglesia que ha existido en la historia, la peor, de eso estamos seguros. Los integrantes de la iglesia de Cristo son cobardes, amadores del mundo, le tienen miedo a la gente, son cobardes, no le predican el Evangelio, son amigos del mundo, prefieren ellos, en su egocentrismo, prefieren omitirle hablarle de la salvación, omitirle hablarle de la condición en la que se encuentran, para que no sean rechazados por la gente del mundo. ¿Han visto a alguien que sea tan deplorable como esa persona? ¿Han visto a alguien más paupérrimo, más miserable, que una persona que tiene la salvación de su alma, tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, y no le predica el Evangelio a nadie? ¿Incapaz de saberse un versículo de memoria? Pregúntele a cualquier persona que diga que ha sido salva, que ama al Señor, que se recite 2 versículos de memoria. Por lo menos 2. 2 versículos de memoria. Por ejemplo, que diga Juan 5:24. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Ya, un versículo de memoria. Un segundo versículo de memoria. ¿Cuál puede ser? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, por lo menos 2 versículos de memoria. ¿Habrá un santito, un cristianito salvado que se sepa 2 versículos de memoria? ¿O que se sepa 3? No, porque tienen que trabajar mucho. No, es que trabajamos mucho nosotros, don Ulises. Enséñanos usted la Biblia porque nosotros no pasamos tiempo leyendo la Biblia. Una persona que no pasa tiempo leyendo la Biblia no tiene ni revelación del Señor, no tiene conocimiento del Señor, ni siquiera tiene fe. Porque la fe únicamente viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿no le va a dar asco al Señor la iglesia séptima? ¿No le va a dar repulsión al Señor? Por supuesto que sí. Por cuanto eres tibio, significa que eres un cobarde pusilánime, eres un cobardón, amador del mundo. No te atreves a predicarle a la gente la condición en la que se encuentran, que van marchando al infierno porque pecaron, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros creímos que Cristo nos salvó y nos vimos condenados a la muerte, pero ellos ni siquiera saben que están condenados a la muerte y tú ni siquiera se los dices porque le tienes miedo al rechazo, prefieres ser amigo de ellos y mandarlos al infierno por tu cobardía. ¿No eres un miserable? Por supuesto que eres un miserable. Eres un ciego porque no ves la condición en la que te encuentras. No te vas a llevar al cielo ninguna corona, ningún galardón en el tribunal de Cristo. Vas a ser un soldado raso para el Señor en la eternidad. Por eso que eres un miserable. Una persona salvada que se vaya al cielo, pasando por el tribunal de Cristo, sin que pueda recibir ningún galardón, ninguna corona, no gane oro ni plata en los cielos, es un miserable. Es pobre, miserable, ciego, porque no está viendo la condición en la que se encuentra, y está desnudo. Entonces, por eso el Señor dice a la iglesia séptima, de la cual yo soy parte, por cuanto eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío, un frío. Ojalá fueres un caliente, pero no seas un tibio. Cuando uno se toma un té, mi mamá lo tomaba caliente. Si se le entibiaba, le daba arcadas, no le gustaba el té tibio. O por último, té frío o té caliente, pero no término medio.
¿Por qué un tibio? Porque el tibio anda diciendo, Diosito te ama, yo soy cristiano, seguramente en su camioneta tiene un texto que dice, Dios te ama. O sea, está hablando cosas del Señor tibionas, así que no afecten tanto a la gente. Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida. ¿Cómo está, señora Juanita? Dios la bendiga. Ay, qué lindo, gracias porque usted me dice que Dios me bendiga. En vez de decirle, señora Juanita, usted va marchando al infierno. Apercíbase cómo está. ¿Y por qué? Porque pecó contra Dios igual que yo. Yo me vi marchando al infierno. Entonces usted tiene que reconocer la condición en la que se encuentra ante Dios. Pero eso a mí no me gusta. Yo sé que no le gusta, pero estoy pagando el precio. Yo sé que usted me va a rechazar. Pero porque la amo, le estoy diciendo la condición en la que se encuentra judicialmente ante Dios. Y yo sé que voy a ganar su enemistad. Y además le quiero decir que Cristo murió por los pecados de usted para que usted no vaya al infierno. Él los pagó. Le estoy hablando del Evangelio y le estoy predicando el arrepentimiento. Eso es lo que tiene que hacer un salvado. Y tiene que pagar el precio. Ese precio va a ser el rechazo. No lo van a saludar. No le van a brindar la amistad. Pero como el creyente de este tiempo es un cobarde, miserable, amador del mundo, no quiere pagar el precio del rechazo, no quiere sufrir el aislamiento, entonces, ¿cómo lo mira Dios? Como un tibio. Habla un poquito del Señor y otro poquito del mundo. Mira, ojalá que fueras un mundano al 100%, pero no hables cosas del Señor. Es peor. Mejor quédate callado, sé mundano nomás. Si vas a hablar de Cristo, tienes que radicalizarte por Cristo. La gente tiene que ver la condición en la que se encuentra. Te la tiene que ver en ti, tiene que ver tu rostro. El rostro tuyo, como hijo del Señor, tiene que estar alarmado de la condición en la que está el ser humano. Tiene que verte tu rostro a ti. La gente tiene que verme a mí, mi rostro. Querido amigo, míreme mi rostro. Tengo urgencia por usted. Usted va marchando al infierno. Esto no es un chiste, esto no es broma. Esto de la máxima seriedad. Tiene que haber la expresión de urgencia. Cuando el salvado predica, cuando el salvado habla la condición en la que se encuentra el prójimo. Pero no, el cristiano de hoy en día tiene un piecito en el mundo y otro piecito en las cosas del Señor. Prefiero que no, dice el Señor. Prefiero que meta los dos pies en el mundo. No me sirves así. Le hace más daño a la gente del mundo. Entonces, mi querido amigo, en los días de Noé, uno fue alzado, Enoc, séptimo desde Adán, por la fe. Y en los días de Lot, uno, Lot, por misericordia, sus dos hijas. Pero qué terrible la condición en la que quedó Lot, porque Lot quedó convertido en el padre de Amón y el padre de Moab. Los amonitas y los moabitas, los peores enemigos de Israel. Porque las hijas de Lot, aprendiendo las costumbres que habían en Sodoma, tuvieron sexo con su padre, se acostaron con su papá emborrachándolo, y de ahí nacieron Moab y Amón, que después fueron los enemigos de Israel. Una condición tan deplorable. ¿Puede un salvado caer en esa condición? Por supuesto que sí, de sobra. De sobra. Sobradamente puede caer en esa condición. Entonces, exhortación. Exhortación es animar con palabras, a dejar la tibieza, a radicalizarse la iglesia séptima, la iglesia tibia, a empezar a desmarcarse del mundo, a identificarse plenamente con Cristo en un mundo lleno de maldad, enteramente bajo el maligno. Ser salvo de esta perversa generación. Entonces, mi querido amigo, cuando Cristo arrebate la iglesia, ¿cuántas personas se van a ir en el arrebatamiento? ¿Cuántos? ¿Será como dicen los evangélicos? ¿Millones de millones serán arrebatados? No, muy poquitos. Si los que entran por la puerta estrecha, bueno, los que hallan la puerta estrecha son pocos, ¿cuántos serán realmente los que logren entrar por ella? Sí, porque el Señor dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, al mundo del camino ancho, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, a la perdición es el infierno, para las almas que entran por el camino ancho, por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera el Señor dice son pocos los que entran por ella, dice son pocos los que la hallan. Por lo tanto, solamente el Señor sabe el número de
de los que finalmente, de esos pocos que la hallan, logran entrar por ella. Y si los que la hallan, la puerta estrecha de salvación, que es Cristo, son pocos, entonces ¿cuántos serán finalmente los que lograrán entrar por ella? Mucho menos que los pocos que la han hallado. Así de simple. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Toda la gente del mundo va marchando felices y contenta al infierno, abriendo sus ojos en tormento y diciendo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en el infierno? Porque tú lo sabías, lo que pasa es que no lo creíste. ¿Sabe el ser humano que tomar vino es malo? Sí, porque le da cirrosis, igual toma vino, sabiendo que es malo. ¿Sabe el ser humano que fumar es malo? Sí, porque da cáncer, pero igual fuma. ¿Sabe el ser humano que mentir no le va a traer buen rédito? Sí lo sabe, igual miente. ¿Sabe el ser humano que hay un Dios? Sí, sí lo sabe, pero no lo quiere creer. ¿Sabe el ser humano que hay un infierno? Sí lo sabe. ¿Sabe el ser humano que hay un Cristo que murió en la cruz para darle salvación? Sí lo sabe, pero no lo quiere creer. Nadie es inocente de los moradores del infierno. Todos van en su justo derecho. Los que van al infierno te saludan, César. César es Satanás. Los moradores del infierno te saludan, César. Vamos todos al infierno. Así dice el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. ¡Qué terrible, qué espantoso! Van marchando todos felices al infierno, los moradores de la tierra. La inmensa mayoría de la raza humana muere y se va al infierno. Y en el infierno abren sus ojos estando en tormentos y diciéndose, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que hice yo de malo? ¿Por qué estoy aquí en el infierno? Y habrán sellado eternamente el destino de su alma, sin marcha atrás, sin posibilidad de arrepentimiento. Bien, mis queridos amigos, desde Quintero, me tocó día lunes estar acá en Quintero. Esta playa es la playa de Las Conchitas. La playa que está allá, esa playa se llama la playa de Las Conchitas. Y esta playa que está aquí es una playa chiquitita, que está entre la playa de Los Enamorados y la playa de Las Conchitas, en Quintero. Maranata, Cristo viene. Arrepentidos, los que no os habéis arrepentidos. Cambia tu manera de verte, porque estás condenado y no te quieres ver así. Has pecado. Dios dijo al alma que pecare, esa morirá. Ya pecaste, ya estás condenado a la muerte. Entiéndete condenado a la muerte y busca salvación en Cristo. Cree que Cristo al morir por tus pecados te salvó el alma de que tú fueses condenado a la muerte por tus pecados. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados.